Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 14, la universalidad trascendente del Tao. En este capítulo vamos a sumergirnos en una profunda enseñanza de Lao Tzu, recogida en el Tao Te Ching, que nos habla del misterio de lo que no puede verse, oírse ni tocarse. Es un pasaje que señala la naturaleza esencial del Tao y cómo, desde el silencio y la atención profunda, podemos comenzar a intuir su presencia. Escuchémoslo con atención. Se le llama invisible porque mirándole no se le ve. Se le llama inaudible porque escuchándole no se le oye. Se le llama impalpable porque tocándole no se le siente. Se le llama invisible porque mirándole no se le ve. Estos tres estados son inescrutables y se confunden en uno solo. En lo alto no es luminoso, en lo bajo no es oscuro. Es eterno y no puede ser nombrado. Retorna al no ser de todas las cosas. Es la forma sin forma y la imagen sin imagen. Es lo confuso e inaccesible. El frente no ve su rostro, por detrás no ve su espalda. Quien es fiel al Tao antiguo domina la existencia actual. Quien conoce el primitivo origen posee la esencia del Tao. Este fragmento del Tao Te Ching nos recuerda que el Tao es fuerza profunda, es orden invisible que sostiene todo lo que existe. No puede captarse con los sentidos, no se ve, no se oye, no se toca. Sin embargo, se manifiesta en todo. Y si lo observamos desde la práctica meditativa, empezamos a darnos cuenta de que esta enseñanza nos está hablando. También del silencio interior, de la quietud, desde donde todo surge. Se le llama invisible porque mirándole no se le ve. Se le llama inaudible porque escuchándole no se oye. Se le llama impalpable porque tocándole no se le siente. El Tao aquí describe como algo que trasciende los sentidos. No se puede capturar con la vista, el oído o el tacto. Esto nos lleva a una enseñanza central en la meditación. Lo esencial no es lo que percibimos externamente, sino lo que descubrimos en el silencio interior. Al meditar, cerramos los ojos, no para escapar del mundo, sino para ver con mayor claridad aquello que no se muestra en la superficie. Estos tres estados son inescrutables y se confunden en uno solo. La mente intenta clasificar, entender y etiquetar, pero el Tao no puede ser separado, dividido o reducido a ideas simples. Es unidad, es meditación. Cuando soltamos el esfuerzo por comprenderlo todo, entramos en un espacio donde lo inexplicable se siente, no con la lógica, sino con la presencia. Aquí nace la intuición, la conexión profunda. En lo alto no es luminoso, en lo bajo no es oscuro. No tiene opuestos, no es dual. El Tao no es luz ni oscuridad, ni bueno ni malo, simplemente es. En nuestra práctica meditativa podemos observar que este mismo principio es así. Todo lo que juzgamos, lo etiquetamos o clasificamos, nos aleja de lo que realmente es. Al dejar de oponer, fluimos. Es eterno y no puede ser nombrado. Retorna al no ser de las cosas. Es la forma sin forma y la imagen sin imagen. Este es uno de los fragmentos más bellos del pasaje. Lao Tzu nos recuerda que el Tao no está limitado por el tiempo ni el lenguaje. No puede definirse con palabras porque es anterior a ellas. Cuando meditamos,
a veces sentimos que nos disolvemos o que dejamos de ser alguien. Esta es la experiencia del no ser, o más bien de ser sin forma, sentirse parte de algo eterno, que no necesita un nombre. Aquí reside la verdadera paz. Es lo confuso e inaccesible. El frente no ve su rostro. Por detrás no ve su espalda. Intentar abarcar el Tao con la mente racional es como intentar atrapar el viento con las manos. La meditación no busca respuestas definitivas, sino abrir un espacio para el misterio, para lo que no puede ser poseído, pero sí sentido. No hay un rostro que mirar ni una espalda que sentir. Hay presencia, sin rostro ni dirección, como el centro inmóvil en medio del cambio. Quien es fiel al Tao antiguo domina la existencia actual. Quien conoce el primitivo origen posee la esencia del Tao. Ser fiel al Tao antiguo es vivir en armonía con lo esencial. No es mirar hacia atrás en la historia, sino conectar con ese origen que está siempre ahí, ahora, bajo las formas cambiantes. La práctica de la meditación es el cambio que nos devuelve a ese origen. No hay que ir lejos, solo volver. Así es que, si alguna vez sientes que no entiendes lo que estás sintiendo en meditación, no pasa nada, está bien. No hace falta entender, hace falta escuchar sin buscar, ver sin mirar y simplemente ser. Eso es el Tao. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría y filosofía antigua. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco de esta sabiduría y filosofía antigua. Y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.